José Vera, director de la Obra Social Cajastur, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, presidenta de la Academia de la Lengua. Como rector, siempre es un honor participar en un homenaje a un universitario que ha trabajado y trabaja para convertir la universidad en lo que debe ser, un lugar donde ensanchar y compartir conocimientos. José Lluís García Arias tiene detrás una larga trayectoria profesional dentro y fuera de esta casa. Mi papel en este homenaje es testimonial y deseo que sirva como reconocimiento a la labor de un docente e investigador que con su labor ha realizado numerosas e importantes aportaciones al desarrollo de la lengua asturiana. García Arias representa un lado de las humanidades que en algunas ocasiones se ha puesto en entredicho sin fundamento. Representa a un investigador en toda la acepción de la palabra, que ha abierto nuevos caminos en el ámbito de la dialectología. Cofundador y primer presidente de Concello Able y presidente de la Academia de la Lengua Asturiana durante casi 20 años, García Arias ha sabido respaldar la defensa del asturiano desde una perspectiva del análisis profundo de la lengua, con publicaciones que han servido de herramienta eficaz para todos aquellos que creen en la necesidad de velar por la supervivencia del asturiano, como el Diccionario General de la Lengua Asturiana, sus estudios sobre toponimia, sus artículos en lletres asturianas o su faceta como traductor en el Principín, el clásico de Shakespeare. Más allá de las controversias que siempre han rodeado a la lengua, dentro y fuera de la universidad, he defendido la necesidad de proteger un patrimonio cultural, una seña de identidad que debe servir para unir más que para dividir, siempre, por supuesto, con respeto a la discrepancia. Por eso hemos trabajado para que en el espacio europeo de educación superior haya un lugar para el asturiano dentro del grado de lenguas modernas en esta facultad, además de apoyar también estudios en la Facultad de Formación Profesorado de Educación y también en el máster de secundaria. Quizás para muchos es poco, lo que para otros es demasiado, pero dentro de la dificultad que siempre conlleva llegar a un punto de encuentro donde confluyan todas las voluntades, podemos decir que el asturiano está dentro de los estudios universitarios reglados. Y para llegar a este punto ha sido imprescindible el trabajo de muchas personas que, como García Arias, han respaldado sus argumentos en la investigación. Me complace que este homenaje se celebre en esta Facultad de Filosofía y Letras, que renace de la fusión de 3 centros para aglutinar toda la fuerza de las humanidades, tan importantes para una universidad e imprescindibles en la formación de cualquier profesional. Si hoy reivindicamos que nuestros jóvenes titulados sean personas capaces de pensar, de adaptarse a las dificultades que marca nuestro tiempo y sobre todo que estén capacitados para desenvolverse en cualquier lugar del mundo, no cabe duda de que gran parte de estos valores transversales están en las humanidades. Quiero, para concluir, felicitar a la Academia de la Lengua Asturiana por la celebración de estas Jornades Internacionales de Estudium, que cumplen su 29ª edición y que, un año más, se han convertido en foro de encuentro que sobrepasa el ámbito regional. Creo que la continuidad de estas jornadas son el mejor homenaje que puede tener hoy el profesor García Arias, impulsor de esta iniciativa
desde sus largos años al frente de la Academia de la Lengua. Muchas gracias a todos vosotros.